Ahora vamos a proceder con el módulo 2, que son los principios de la conducción, que en resumidas cuentas es el módulo de mecánica. La idea es que ustedes tengan las nociones básicas de cómo es que funciona un vehículo, específicamente vehículos de combustión, que son aquellos que funcionan con gasolina, benzina o diésel, y conozcan sus diferentes sistemas y subsistemas, y sobre todo los cuidados básicos que nosotros como usuarios tenemos que tener para nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo, especialmente el que manejemos, el que sea propio particular o de la familia, o ya sea el que por ejemplo se nos pase en un trabajo para desarrollarlo, nosotros tenemos que ser responsables de mantenerlo en óptimas condiciones, ¿ya? Lo cual redunda no solamente en un mayor confort, en una mayor comodidad al desplazarnos, sino que también tiene una correlación con posibles, digamos, problemas mecánicos, los cuales muchas veces pueden incluso devenir en accidentes. Ahora, todo aquello que nosotros ya supere nuestras capacidades, y ante cualquier problema tenemos que llevarlo inmediatamente o lo más prontamente posible a un especialista, es decir, a un mecánico. Por lo primero que tenemos que partir es por el motor. El motor es el corazón del vehículo, es el que genera la energía y la fuerza para que este vehículo pueda desplazarse. Sin el motor solamente tendríamos la caparazón, el chasis del vehículo y la carrocería, ¿no es cierto? Ahora, estamos tomando en cuenta de que estamos hablando de vehículos a combustión, que más adelante vamos a ver de qué se trata en concreto esto. Existen vehículos de diferentes cilindradas. Ahora, ¿qué es la cilindrada? La cilindrada es la capacidad de fuerza o de energía que es capaz de desarrollar este motor. Esto se mide en centímetros cúbicos. Un motor, mientras más pequeñito es, como por ejemplo, si alguno de ustedes conoce o ha visto, ¿verdad?, los Fiat 600, que se llamaban 600 justamente porque el motor era chiquitito, de 600 centímetros cúbicos. Bueno, estos motores pequeños, como por ejemplo son los que usan los llamados suburbanos, es decir, los mismos autos que ocupan las escuelas de conductores, que en general bordean los 1000 cc, son de partida vehículos muy económicos, que son muy rendidores, pero tienen algunas limitantes, como por ejemplo que no son vehículos que soporten grandes cargas. Tampoco, por ejemplo, si lo llevamos a condiciones, digamos, extremas, como puede ser, por ejemplo, tomar una pendiente muy inclinada, tampoco tienen muchas veces la fuerza para poder subirla, o tampoco desarrollar grandes velocidades, a diferencia de vehículos que tienen una gran cilindrada, como por ejemplo una camioneta, que son vehículos hechos especialmente para cargarlos. O también vehículos ya sea por ejemplo todoterreno o deportivo, que tienen cada uno de ellos especificaciones diferentes. Lo que tenemos que tener sumamente claro, y esto en el momento de que ustedes opten por tener un vehículo particular, es que tenemos que saber las características de cada vehículo, la cilindrada, porque como les digo, vehículos con motores o cilindrada más baja son vehículos muy económicos, pero que tienen sus limitaciones. Y por otro lado, los vehículos con una alta cilindrada, que por ejemplo nos permiten desplazarnos en condiciones, por ejemplo, de gravilla, de nieve, de fango, ¿no es cierto?, o desarrollar altas velocidades, son vehículos que tienen un alto consumo de combustible, y además generalmente también sus piezas o sus repuestos tienden a ser más caros. El motor, como veíamos en la primera lámina, está totalmente sellado. Por la parte inferior lo sella lo que es el cárter, y por la parte superior lo sella la culata. En el centro tenemos el bloque o el centro del motor, que es donde se ubican los pistones, que posteriormente vamos a ver cuando veamos el tema de la combustión. Ahora, ¿por qué el motor tiene que ir completamente sellado? Ya que el motor funciona bajo una presión muy grande y genera volúmenes de calor muy grandes. Estos líquidos principales, que son los que transitan por el interior del motor, son el aceite, el líquido refrigerante y el combustible. Ahora, de estos tres,
los más importantes que nunca deben faltar o su nivel de ser demasiado bajo son el aceite y el líquido refrigerante, porque de faltar o sus niveles ser muy bajos, el motor se puede fundir, como se dice normalmente. El primer sistema o subsistema que vamos a ver en más detalle es el sistema de lubricación, es decir, aceite. ¿Por qué nosotros debemos agregar aceite a nuestro motor? Esto es porque hay una serie de piezas móviles, las cuales ya sabemos que funcionan a altísima velocidad, generan muchos niveles de calor. Entonces nosotros, al agregarle aceite, ¿verdad?, estas piezas son recubiertas por esta capa de tal forma que disminuyen la fricción y de la misma forma también reducen o van disminuyendo el desgaste con el tiempo. El aceite tenemos que controlarlo periódicamente. Para eso tenemos que hacer uso de un espadín o bayoneta, que se llama también, dependiendo del caso, en el cual nosotros podemos ver el nivel y las características del aceite. Este proceso siempre debemos hacerlo en frío, es decir, cuando el vehículo todavía no se ha puesto en marcha. Primero que todo porque si lo hacemos ya cuando el vehículo estuviera en funcionamiento, nos quemaríamos, el aceite se calienta. Y en segundo lugar porque el aceite también con el calor se tiende a dilatar. El aceite no se consume, no se gasta de partida, y esto lo podemos hacer extensivo para todos los demás tipos de líquidos que hay en el vehículo, ya sea en el motor, como por ejemplo también otros, como el líquido de freno. No debe haber vertimiento o filtración de ningún tipo de líquido. Si nosotros, por ejemplo, dejamos un auto estacionado, ya sea una noche, un par de horas, y percibimos cuando lo sacamos de que hay algún tipo de líquido, inmediatamente debemos llevarlo a un mecánico, porque eso no corresponde. Los vehículos, especialmente el motor, como ya lo habíamos dicho, va completamente sellado. Pese al aceite específicamente, que es lo que estamos viendo en este momento, no se consume, tiene una vida útil que está dada por el uso que nosotros demos a nuestro vehículo, ¿ya?, en cantidad de kilómetros. Por ejemplo, por decir algo, pueden ser que cada 5.000 kilómetros tengamos que hacer el cambio de aceite. Pues bien, cada vez que nosotros tengamos que hacer un cambio de aceite, tenemos que tener la precaución de utilizar el aceite que es recomendado por el fabricante de nuestro vehículo, y siempre, por favor, de que sea que tengamos la precaución de que nos entreguen un aceite que esté sellado, porque lamentablemente muchas veces, sobre todo talleres que no son, digamos, como los oficiales, pueden utilizar aceites reciclados, sobritas que les van quedando, y eso es mortal para nuestro vehículo. Al ir conduciendo, nosotros siempre tenemos que estar atentos a nuestro panel de control y, por ejemplo, en el caso específico del aceite, de activarse o encenderse el testigo o testimonio, como se llama, que indica que nuestro nivel de aceite es bajo. Eso significa que no está aún, que el aceite puede estar al interior del motor, en el cárter, no está llegando al motor como tal. Por lo tanto, tenemos que detener el vehículo lo más prontamente posible. De no ser así, se produce lo que se llama normalmente que se funde el motor. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo, un minuto y medio, para, por ejemplo, ubicarnos en la berma de la carretera o del camino, ¿verdad?, detener el vehículo y no volver a prenderlo por ningún motivo. En este caso, lo único que podemos hacer es llevarlo con una grúa a un mecánico para ver a qué obedece que el aceite no esté llegando a nuestro motor. Más vamos a ver con respecto al sistema de lubricación en el video que viene a continuación. El sistema de lubricación es el encargado de reducir la fricción y disminuir el desgaste entre los elementos móviles del motor. Sus componentes principales funcionan de la siguiente manera. Aceite. Forma una película viscosa que protege a las piezas del desgaste. Circuito de lubricación. Es el conjunto de tuberías por donde pasa el aceite desde el cárter hasta los elementos en movimiento. Bomba de aceite. Recibe el movimiento del árbol de levas, o en algunos casos del cigüeñal, por medio de una cadena o correa,
para succionar el aceite y enviar la presión necesaria al circuito de lubricación. Coladera. Impide el paso de impurezas grandes a la bomba de aceite. Filtro del aceite. Retiene las impurezas pequeñas. Regulador de presión. Entrega el aceite necesario según los requerimientos del motor. Está integrado en la base del filtro. Ducto principal. Va a lo largo del bloque, lubricando los cojinetes, el cigüeñal, las bielas y pistones, al mismo tiempo que llega al sistema de distribución. Medidor de presión. Mide la presión del aceite. Cuando este es bajo, enciende el testigo en el tablero de instrumentos. Bayoneta. Indica el nivel de aceite del motor y deja ver su estado. Tapa de drenaje. Sirve para drenar el aceite al momento de hacer el cambio. Esta se ubica en la parte inferior del cárter. Tapa de llenado. Es por donde se introduce el aceite nuevo. Una vez que el aceite cumplió su propósito, retorna al cárter por gravedad. Revisar periódicamente el estado del aceite es vital para alargar la vida útil del motor y evitar descomposturas. El segundo sistema es el sistema de refrigeración, el que tiene como finalidad el disminuir o atenuar las altas temperaturas que se producen al interior del motor. Si bien estos líquidos refrigerantes no van directamente hacia el interior del motor, sino que pasan por canales que lo rodean y posteriormente van hacia la parte delantera donde está el radiador, el cual hace que estos líquidos vuelvan a bajar su temperatura. El líquido de refrigerante puede ser partiendo desde agua común, lo cual no es muy recomendable, especialmente en el caso de nuestro país por la alta concentración de minerales que tiene el agua cruda o agua de la llave. Bueno, aquí nuevamente tenemos que seguir las indicaciones que nos da el fabricante, pero normalmente basta un vehículo nuevo que utilice agua destilada o desmineralizada. También, por ejemplo, tenemos el agua verde, es aquella agua desmineralizada que tiene algún grado de anticongelante. Y posteriormente también tenemos otros tipos, por ejemplo hay una que es especial para motores viejos que evitan la corrosión, y también tenemos los anticongelantes que son para ser usados en temperaturas extremas. Realmente eso, por ejemplo, acá en Chile sería, por ejemplo, los vehículos que están en alta montaña. No es necesario utilizarlos aquí en condiciones habituales. En esta lámina podemos apreciar los diferentes tipos de refrigerantes. Desde, como les digo, el más básico, que vendría siendo el agua desmineralizada, hasta el anticongelante como tal. Obviamente cada uno va a depender de las condiciones especialmente ambientales y de temperatura, llegando, como les digo, hasta el caso más extremo, que es el anticongelante, donde podemos ver que abarca un amplio margen de temperatura. Lo que tenemos que evitar en lo posible es utilizar agua de la llave o agua cruda, como se llama. ¿Por qué? Porque, como veíamos anteriormente, esta agua tiene una gran cantidad de minerales, el cual produce oxidación y corrosión del motor. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los servidores que cada uno de nosotros tiene en su casa, con la salvedad de que el hervidor lo puedo limpiar, echarle vinagre, pero el motor, al ir sellado, no podemos hacer esto. Así que, obviamente, que hay casos específicos, que por ejemplo, si yo voy por el desierto o estoy en la noche en un lugar que muy alejado, ¿verdad? Y no tengo más allá que echarle agua, bueno, el agua no normal, podría usarla para salir del paso, pero es una cosa que tiene que ser muy acotada, ¿verdad? Y además que el agua desmineralizada también no tiene un costo mayor. Así que, por ejemplo, en el caso de hacer viajes largos, conviene que compremos una de estas agüitas y la andemos trayendo. Al igual que el caso anterior, cuando hablábamos del aceite, cuando nuestro testigo o testimonio ya indica que falta agua, nosotros tenemos que inmediatamente detener el auto a la brevedad y tener mucho cuidado, ojalá no abrir el capó, no tratar de manipular, porque esta agua está a altísima presión y temperatura. Por lo tanto, es muy fácil tener un accidente grave.
Lo ideal es que solamente dejemos el auto detenido y solicitemos una grúa. Dentro de un motor, las altas velocidades de los componentes en movimiento y las explosiones generadas en la cámara de combustión tienen como consecuencia un aumento en la temperatura. El sistema de enfriamiento se encarga de controlar la temperatura del motor para no tener problemas por un sobrecalentamiento. El correcto funcionamiento de cada uno de los elementos es vital para el sistema. El anticongelante se encarga de disipar el exceso de temperatura de las partes críticas dentro del motor. La bomba de agua genera el caudal y flujo necesario del refrigerante. Mientras la temperatura del refrigerante no alcance el grado al cual está calibrado el termostato, el refrigerante fluirá dentro del motor. Una vez que el termostato detecte que el incremento de la temperatura cubre el parámetro establecido por el fabricante, este, después de encontrarse en un modo cerrado, pasa a modo abierto y el refrigerante fluye del motor hacia el radiador, quien a través de la diferencia de temperaturas que existe entre la superficie de los tubos y el medio ambiente, disipa el calor. El embrague del ventilador incrementa la velocidad y el caudal del aire para lograr un mejor enfriamiento. Esto ocurre cuando la espiral bimetálica detecta que la temperatura del aire ha incrementado. En ese momento, las aspas del ventilador giran con mayor fuerza. La banda de accesorios, poleas, guías y tensores se encargan de transmitir el movimiento del cigüeñal a estos elementos: bomba de agua y embrague del ventilador. Ahora el refrigerante ha disminuido su temperatura y se dirige nuevamente hacia el motor. Otro elemento importante es el tapón del radiador y se encarga de mantener la presión adecuada dentro del sistema, con lo que se logra incrementar el punto de ebullición del refrigerante. Además, controla la salida del refrigerante al depósito de recuperación. Cuando el termostato detecte que la temperatura del refrigerante ya ha disminuido, obstruirá nuevamente la salida hacia el radiador y recirculará por el motor. El ciclo se repite una y otra vez mientras el motor se encuentra en funcionamiento. Cuando la bomba de agua es accionada por las bandas de distribución, es importante realizar el cambio de los componentes: tensor, polea guía, actuador hidráulico, bomba de agua, en el periodo designado por el fabricante. Ahora vamos a ver el sistema eléctrico, que de partida es el que hace funcionar el motor, es el que hace que cuando nosotros partimos, le damos contacto al vehículo, empieza a funcionar. Ahora, el vehículo autogenera su propia energía. ¿Con qué? Con el alternador, pero esto solamente una vez que ya está en funcionamiento. Para poder hacer partir el vehículo, yo tengo que tener un reservorio o una reserva de energía, la cual está en la batería. Posteriormente, ya cuando el vehículo está en funcionamiento, ¿verdad?, toda esta energía, o gran parte de esta energía, porque hay un porcentaje que se diluye o se pierde, va dirigida hacia la batería, en donde se va manteniendo o congregando esta energía. Esto es lo que, por ejemplo, permite que una vez que el vehículo está sin contacto, nosotros, por ejemplo, podamos todas las otras funciones que funcionan con electricidad, como por ejemplo los alzavidrios, la radio, ¿verdad?, las luces, se puedan ejecutar. Ahora, obviamente, tenemos que tener el cuidado de que por ejemplo, no se nos vayan a quedar las luces prendidas o no se nos vaya a quedar la radio prendida por demasiado tiempo, porque si no, esta energía que está congregada en la batería finalmente se va a consumir por completo y bueno, y ahí tendríamos que, en el caso de esto, tendríamos que volver a cargar la batería, que nos pasara otro auto que está en funcionamiento, nos pase energía. Ahora, si la batería tampoco es una batería más vieja, por mucho que estemos pasando la energía, esta no se va a cargar. Y ahí definitivamente vamos a tener que comprar una batería nueva. La electricidad, como seguramente todos lo hemos experimentado en alguna oportunidad, es peligrosa. Por lo tanto, la electricidad que genera o es transmitida por el vehículo tiene que tener ciertos sistemas de seguridad. Ese sistema de seguridad lo constituyen los fusibles. Las diferentes funciones o requerimientos eléctricos, entiéndanse por ejemplo alzavidrios, radios, luces, ¿ya?, funcionan con diferente graduación eléctrica, que es el amperaje. Por esa razón los fusibles tienen diferentes colores. Ahora,
cuando hay una sobrecarga de energía, es decir, está llegando más energía que la que requiere una cierta función o requerimiento, se produce un corte de esa energía para evitar justamente esta sobrecarga. De esa forma, por ejemplo, puede que deje de funcionar el panel de control, la radio, el alzavidrio, el bloqueo de puerta, pero yo puedo seguir manejando, digamos, mi vehículo. Ahora, es muy importante nunca manipular en forma defectuosa o mañosa lo que es el panel o la caja de fusibles, ¿ya? Como bypaseándoselo, ya que esto puede ocasionar probables peligros de incendio en el vehículo. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. El sistema de combustible es muy sencillo. Primero que todo, la gran mayoría de los vehículos tienen el estanque de combustible en la parte posterior. Recordemos que estamos hablando de gasolina, diésel o gas. Este combustible, para poder hacer la combustión, que es lo que vamos a ver a continuación, debe llegar al motor, específicamente a los pistones, y debe viajar por conductos y por una bomba de combustible que es la que va a captar una cantidad de combustible necesaria para poder hacer la combustión. El funcionamiento del motor de combustión, ignición, explosión, puede recibir cualquiera de estos nombres, ¿verdad? Es lo que ocupan los automóviles actuales desde hace más de 100 años y es normalmente en 4 tiempos. ¿Cuáles son esos 4 tiempos? En primer lugar tenemos la admisión, es decir, para que el motor funcione, haga la combustión, necesita combustible y necesita oxígeno, aire. Por lo tanto, la admisión es cuando capta o succiona combustible y oxígeno. Posteriormente, esta mezcla de combustible y oxígeno es llevada hacia la parte superior, ¿verdad? Por eso viene el nombre de compresión, de que lo comprime. Una vez que llega a la parte superior, ahí se produce una explosión, que es la que produce una chispita, la bujía. Y al producirse esta explosión, el pistón es llevado vigorosamente hacia abajo, lo cual va a generar la tracción, el movimiento
que va finalmente a hacer que el vehículo se mueva. Esta combustión genera gases, que son obviamente el monóxido que tiene que ser expulsado del vehículo hacia el medio ambiente. Para esto es que se abre la válvula de evacuación, ¿no es cierto? Y estos gases son expulsados hacia el medio ambiente. El motor de combustión interna quema la mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada, generando la potencia necesaria para mover los pistones. En el motor, el pistón se encuentra ubicado dentro del cilindro, cuyas paredes solo permiten un movimiento vertical entre el punto muerto superior, que es la altura máxima, y el punto muerto inferior, que es la posición más baja. A dicho desplazamiento se le denomina carrera de pistón. Este movimiento es transmitido por medio de la biela al cigüeñal, el cual se transfiere a la caja de velocidades, los ejes, el diferencial y finalmente a las ruedas, con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada. Mediante el proceso de combustión, la energía química de la gasolina se transforma en calor. Una parte de la energía mueve los pistones y otra parte se disipa por el sistema de refrigeración, el escape y en pérdidas por fricción. La mayoría de los motores de combustión interna trabajan en un ciclo de 4 tiempos, el cual consiste en 2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes del pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de la acción que realiza. Admisión. El ciclo empieza cuando se abre la válvula de admisión y se cierra la válvula de escape. El pistón baja permitiendo la entrada de la mezcla de gasolina y aire. Compresión. Se cierra la válvula de admisión. La mezcla se comprime en la parte superior de la cámara de combustión y por la presión eleva su temperatura. Combustión-expansión. La bujía genera una chispa que enciende la mezcla y como consecuencia empuja el pistón desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, lo que produce el trabajo mecánico. Escape. El cigüeñal empuja el pistón hacia el punto muerto superior al tiempo que se abre la válvula de escape, para liberar los residuos restantes. Un ciclo completo se realiza en 2 vueltas del cigüeñal y solamente gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este ciclo de funcionamiento trabaja en conjunto con otros sistemas auxiliares. Lo relacionado con la evacuación de los gases producto de la combustión es lo que se llama el sistema de escape. Estos gases que son producidos en el motor deben ser evacuados hacia el medio ambiente pasando por el tubo de escape. En primer lugar pasan por el convertidor catalítico, que es el que filtra la mayoría de estos contaminantes, ¿verdad? Y finalmente es expulsado, luego, antes de salir también pasa por el silenciador, que evita que los niveles de ruido sean muy altos, para finalmente salir expulsado por lo que se llama, normalmente nosotros conocemos como tubo de escape, en realidad es el tubo de salida. Tenemos que recordar que este gas es monóxido de carbono. Tiene otros componentes, por supuesto, pero el principal, el que más nos tiene que preocupar a nosotros, es el monóxido de carbono, que es el mismo que producen la estufa de acá o a parafina, por ejemplo. Este monóxido de carbono es venenoso, incoloro y carece de olor. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, en autos viejos, ¿verdad? Que puedan tener corrosión o que puedan tener alguna fisura, por ejemplo, producto de que pasamos a llevar, por ejemplo, un resalto o nos subimos a una berma, ¿verdad? De que ingrese este monóxido al interior del vehículo, ya que de pasar esta circunstancia, por ejemplo, pensemos en invierno, cuando hace frío, vamos con las ventanas arriba, nosotros nos podríamos llegar a intoxicar. Y es más, podríamos llegar hasta perder el conocimiento, lo cual obviamente redundaría en un accidente. El sistema de escape juega un papel importante en la protección del medio ambiente y del vehículo. Las funciones del escape son: evacuar los gases que se producen durante la combustión para que el motor funcione correctamente, reducir la contaminación ambiental, mejorar el rendimiento y disminuir el ruido del motor. Válvulas.
Abren y cierran la salida de la cámara de combustión, y por ellas salen los gases producidos por el motor. Múltiple de escape. Es un conjunto de tubos que hacen que los gases coincidan hacia un colector único, el cual está conectado al escape. Sensores de oxígeno. Envía una señal a la unidad procesadora central del sistema de inyección para que regule la cantidad de gasolina para que siempre haya oxígeno y el convertidor catalítico funcione. Convertidor catalítico. Convierte los gases nocivos procedentes del motor en no tóxicos. Silenciador. Hace que la onda de choque producida por la explosión de los gases se haga en un flujo continuo y silencioso. Tubo de cola o salida. Su función es expulsar el humo que emana el motor hacia la parte exterior. Esto evita que quede debajo del automóvil. Recomienda a tu cliente la afinación del motor, de acuerdo a lo que establece el fabricante. La transmisión es la forma o el modo en que la fuerza o la energía que es producida por el motor tiene que llegar o llega hacia la rueda para poder hacer que el auto o el vehículo entre en funcionamiento y se desplace. Entonces, esta energía, esta fuerza, parte en el motor, luego se dirige, se transmite, de ahí su nombre, hacia el embrague, la caja de velocidades o caja de cambio más conocida, y finalmente hacia las ruedas. El sistema de transmisión hace llegar el movimiento del motor a las ruedas del automóvil y permite al conductor controlar su velocidad. El funcionamiento del sistema de transmisión inicia con el embrague o clutch. Está acoplado por un extremo al volante de inercia y por el otro está unido al eje principal, que transmite la potencia del motor a la contraflecha haciéndola girar. Cuando el conductor presiona el pedal, el embrague interrumpe el movimiento, permitiendo que la palanca de velocidad haga los cambios entre engranes sin dañarlos. Caja de cambios o de velocidades. La palanca mueve a los sincronizadores. Estos se acoplan a los engranes de velocidad, uniéndolos al eje de salida para transferir el movimiento de la contraflecha. Cada pareja de engranes corresponde a una velocidad diferente. Engrane único. La palanca lo acopla en medio de la contraflecha y el eje de salida, invirtiendo el giro para que el vehículo se mueva en reversa. Mientras el embrague esté acoplado, todos los engranes, con excepción del único, estarán girando continuamente con su compañero. Árbol de transmisión. Es un tubo largo que está conectado al eje de salida y transfiere el movimiento a las ruedas traseras a través del diferencial. Diferencial. Es un conjunto de engranes que permite a las ruedas girar a diferente velocidad. Por ejemplo, cuando el automóvil da vuelta, la llanta interior gira menos veces que el exterior. La tracción puede ser delantera, trasera o puede ser en las cuatro ruedas, lo que se llama, ¿no es cierto?, four-wheel drive, ¿no es cierto?, que son los autos todoterreno. Ahora, generalmente los vehículos convencionales, vehículos particulares, tienen tracción delantera. Y por ejemplo, las camionetas, como este juguete, ¿no es cierto?, tienen tracción trasera, al igual que los camiones. Esto está relacionado con el peso, también se relaciona con el peso del vehículo. En los vehículos convencionales, el motor, que tiende a ir en la parte delantera, es donde se concentra el mayor peso. Y los vehículos de carga, obviamente, como el caso de esta camioneta, concentran el mayor peso en la parte posterior. Como les decía, los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, si los ponemos, por ejemplo, en zona urbana, ¿no es cierto?, en pavimento, en una calzada lisa, ¿verdad?, no tienen mayor diferencia que un vehículo que tenga tracción o delantera o trasera. Pero, por ejemplo, si los llevamos al campo, a condiciones de barro, tierra, ¿no es cierto?, caminos de ripio, ahí sí se nota la diferencia. De hecho, existen automóviles que uno en zona urbana los puede utilizar, ya sea tracción delantera o trasera, y cuando uno, por ejemplo, quiere hacer jipear, por ejemplo, ya uno puede convertirlo a tracción en las cuatro ruedas. Obviamente esto también está relacionado con un mayor consumo de combustible. Cabe hacer notar
que la tracción no solamente está referida a la fuerza que hace que el vehículo se ponga en movimiento. En el caso de vehículos con tracción delantera, el auto es tirado, podríamos decirlo en cierta forma, hacia adelante, y los vehículos con tracción trasera es empujado hacia adelante, sino que también se relaciona con la adherencia hacia la superficie o la calzada. Un auto, para adherirse a la calzada, debe estar traccionando, es decir, debe estar en movimiento, y no solamente que ese movimiento de la rueda sea simplemente por inercia. Los autos transmiten la potencia al piso de tres maneras: a través del eje delantero, del trasero o de ambos. Cada una de estas configuraciones impacta tanto al diseño como al desempeño del vehículo y tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante saber cómo se comporta cada una para identificar cuál es la que más nos conviene, dependiendo al uso que le vayamos a dar. A día de hoy, la tracción delantera es el tipo de tracción más común, ya que al llevar la potencia al eje delantero le permite al coche tener un tren motriz más compacto, ya que prácticamente todo está en un solo lugar. Lo anterior quiere decir que el motor jala al auto, por lo que el comportamiento natural es el de subvirar o irse de frente si excedemos la velocidad de entrada a una curva. La gran mayoría de los coches utilizan este sistema gracias a su sencillez y facilidad de mantenimiento. La conducción también es más sencilla en términos generales, ya que no tenemos que preocuparnos tanto porque el eje trasero pierda la trayectoria, permitiendo un control más predecible del auto. La mayor desventaja, aparte de la clara tendencia de subvirar, es que le estamos pidiendo a las llantas delanteras que hagan dos trabajos: mover el vehículo y dar dirección. Esto quiere decir que hay un límite de potencia con el que el auto pueda trabajar de manera óptima, por lo que los autos deportivos tienen que recurrir a otros medios, como la tracción trasera, que es la preferida por los coches de alto desempeño. El dividir las funciones de dirección entre los dos ejes le permite al auto poner más potencia en el piso a través del eje trasero, mientras que las ruedas delanteras se encargan de la dirección, aunque el comportamiento natural de todos los autos es el de subvirar. A fin de cuentas, va hacia adelante. Los autos con tracción trasera tienden a sobrevirar, ya que es más fácil que el eje trasero pierda adherencia cuando abusamos del pedal del acelerador. A pesar de esto, es mucho más fácil controlar un automotor con mucha potencia si tiene tracción trasera, ya que se puede deslizar a propósito para volverlo a acomodar a la trayectoria para salir de una curva. Sin embargo, hay potencias que se están perdiendo en este proceso, por lo que muchos prefieren la tercera opción, que es la tracción total. En este punto, cabe aclarar que hay muchas formas diferentes de tracción en las cuatro ruedas. Los más comunes en los autos familiares son sistemas eléctricos en los que la potencia se manda predominante a uno de los dos ejes, generalmente el delantero, y en el momento en el que se comienza a perder adherencia, se envía la potencia al eje trasero. Hay casos en los que la repartición es permanente en ciertos porcentajes, como 30-70 o 40-60, y cuando es necesario se reparte hacia las ruedas que más lo necesiten. En la gama deportiva, sobre todo en el segmento de subs, son muy comunes los modelos con tracción total o integral. El comportamiento general de los autos de tracción integral es el de subvirar en un principio, pero es mucho más fácil corregir la trayectoria debido a su repartición de potencia. En cambio, los vehículos todoterreno tienen otro sistema que les ayuda a repartir la potencia de manera individual entre cada rueda, y son criaturas completamente diferentes. En el uso del día a día, el sistema no ayuda mucho, pero si planeas salir al campo, lo más recomendable es un automotor con reductora. La reductora se denomina así porque disminuye el desarrollo final de la transmisión. La razón de este sistema es bajar la velocidad e incrementar el torque. Así se podrá ascender por una montaña de más de 45 grados de inclinación, enfrentar lodazales y diferentes tipos de terreno, siempre de la mano de la técnica de conducción apropiada. Este sistema ayuda mucho en superficies resbalosas y se utiliza más como un sistema de seguridad, aunque muchos autos deportivos prefieren utilizar alguna variante de tracción integral que le ayude al auto a poner la mayor cantidad de potencia en el piso. Al final dependerá mucho de cómo utilices tu auto y de qué tipo de auto sea. Para un vehículo urbano o uno familiar, la tracción delantera es generalmente la mejor opción. Si queremos algo más deportivo, la tracción trasera te dará la experiencia de manejo más pura, y la tracción integral será la que mejor desempeño tenga. El embriague es un elemento clave para el tema de la transmisión, y es, como vemos en la lámina, un disco. No es lo que normalmente nosotros
nosotros pensamos, o lo que se llama normalmente el embriague, el que uno pisa, ese es el pedal del embriague. El embriague, como vemos, es este disco que está a medio camino entre el motor y la caja de cambio o caja de velocidades. Y para hacerlo funcionar nosotros tenemos que pisar el pedal del embriague. Tenemos que tener claro, y relacionado con lo que veíamos anteriormente con el tema de la tracción, que cuando nosotros pisamos el embriague, la rueda sigue girando solamente por inercia, por la velocidad que ya llevamos imprimida. Pero estamos perdiendo en cierta medida control del vehículo, ya que no hay una atracción o una adherencia hacia la superficie o hacia la calzada. Por lo tanto, y además para evitar un desgaste innecesario del embriague, debemos pisar o el pedal del embriague el tiempo justo y limitado para poder hacer cambio de marcha. Cuando posteriormente nosotros soltamos el embriague, una vez que hayamos hecho el cambio de marcha, ahí vuelve a dirigirse la energía hacia las ruedas. Cuando procedemos a soltar el embriague, esto tenemos que hacerlo con mucha suavidad, a la par que vamos paralelamente pisando suavemente el acelerador. De no hacerlo de esta forma va a pasar lo que ocurre habitualmente, de que el vehículo empieza con saltito o definitivamente que se apaga el motor. Por lo tanto tenemos que ir jugando, ¿no es cierto?, ir sacando el embriague suavemente mientras vamos acelerando en paralelo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede dentro de un automóvil cuando se presiona el pedal del embrague o por qué necesita presionar el pedal del embrague antes de cambiar de velocidad en un automóvil de transmisión manual? Este video te dará las respuestas lógicas a estas preguntas. Al final del video también comprenderemos el papel crucial desempeñado por el embrague en una pendiente. Para comprender la necesidad de un embrague, primero comprendamos la anatomía de un automóvil con motor de combustión interna. Los motores de combustión interna tienen un rango de torque muy limitado. Debido a esta razón, para poder variar de manera eficiente la velocidad de las ruedas motrices, los automóviles con motor de combustión interna necesitan un sistema de transmisión. El uso de esta transmisión asegura que el motor esté funcionando dentro de su rango óptimo de revoluciones por minuto, cambiando la velocidad de acuerdo con las condiciones de manejo. La transmisión ayuda a controlar las velocidades de las ruedas motrices. En un automóvil de transmisión manual, hacer estos cambios no es una tarea fácil. Para obtener un cambio de velocidad suave con una transmisión manual, primero se debe interrumpir el flujo de potencia del motor a la transmisión. Sin embargo, no es práctico apagar el motor solo por este cambio de marcha. El embrague se utiliza para este propósito. En pocas palabras, el embrague es un mecanismo para desconectar el flujo de potencia de la transmisión sin apagar el motor. Vamos a entender cómo funciona. La parte principal del embrague consiste en un disco recubierto con material de alta fricción en ambos lados. Aquí se muestra un disco de embrague simplificado. Este disco se asienta en la rueda flotante. Si una fuerza externa presiona contra el disco de embrague, este también girará con la rueda flotante debido a la fuerza de fricción. El eje de entrada de la transmisión está conectado al disco, de modo que cuando se aplica una fuerza externa al disco, la potencia del motor se transmitirá al sistema de transmisión. Esta fuerza externa es proporcionada por un sistema de placa de presión. La cubierta de este sistema está unida firmemente a la rueda flotante, por lo que la placa de presión presionará firmemente sobre el disco de embrague de fricción y la potencia del motor se transmitirá al sistema de transmisión. Pero este es el caso en la conducción normal. Entonces, ¿cómo es la desconexión de potencia hecha con el embrague? Para el propósito de desacoplamiento se introduce un tipo especial de resorte en el conjunto de placa de presión. Este resorte se conoce como resorte diafragma. Para comprender mejor a este resorte, supongamos que el movimiento del diafragma se fija alrededor de este círculo. En este caso, se presiona la porción central del resorte como se muestra.
La porción externa debe moverse en la dirección opuesta. El resorte diafragma se encuentra entre la placa de presión y la cubierta. Para comprender mejor esta configuración, tomemos una sección transversal del conjunto. La parte exterior del resorte diafragma está conectada al disco de presión. Esto significa que si presiona la parte interior como se muestra, el disco de presión se alejará del disco de fricción, por lo tanto, el flujo de energía cesará en la transmisión. Esto es exactamente lo que sucede cuando presiona el pedal del embrague. Un sistema hidráulico transfiere el movimiento del embrague al centro del resorte diafragma. Cuando se presiona el resorte diafragma, el flujo de energía se interrumpe. Durante este tiempo puede hacer un cambio de velocidad. El pedal del embrague se suelta después de que el cambio de velocidad esté hecho y el flujo de potencia continuará nuevamente. Así es como funciona un embrague. En un embrague real se pueden ver algunos resortes helicoidales en el disco de embrague. ¿Cuál es el propósito de estos resortes? Estos se utilizan para suavizar las fluctuaciones y vibraciones de la potencia del motor. Está claro que el núcleo y el disco no están directamente conectados. La potencia del motor llega primero al disco, luego se transfiere a los resortes y finalmente al eje de salida. Esto significa que los resortes amortiguarán la mayoría de las fluctuaciones del flujo de potencia del motor y el movimiento transferido al vehículo será mucho más suave. Ahora exploremos una tarea extremadamente importante y difícil en la conducción de automóviles con transmisión manual, comenzando desde una pendiente. Incluso en un automóvil sin freno de mano se puede utilizar esta técnica de embrague para arrancar en una pendiente. Inicialmente, en un arranque en pendiente, tanto el pedal del freno como el pedal del embrague se presionan mientras el motor está funcionando. Ahora se suelta el pedal del embrague parcialmente hasta que se siente la mordida del embrague. La mordida del embrague puede hacer que el vehículo vibre. En este punto, incluso si se suelta el pedal del freno, se observa que el vehículo no avanza. El embrague parcialmente liberado actúa como un freno. Ahora se presiona el pedal del acelerador y el automóvil avanzará. La gran pregunta aquí es: ¿cómo es que funciona un embrague actuando como un freno? Este fenómeno de ruptura no es más que un juego de fuerza equilibrado. En una condición equilibrada perfectamente forzada, las ruedas del vehículo no podrán rodar y la fuerza de gravedad será la misma que la fuerza de fricción en las ruedas. Las ruedas del vehículo no pueden girar debido a un equilibrio de fuerzas. Cuando estas fuerzas están en perfecto equilibrio, las ruedas, el sistema de transmisión y el disco de embrague no podrán girar. Así es como la mordida del embrague actúa como freno, pero recuerde que la fuerza de fricción entre las superficies produce la fuerza de avance. En este caso, se desgasta el material de fricción en el disco de embrague.